Hola colegas, ¿cómo están? Hoy estamos en una nueva entrega de Juris al Paso y hoy tenemos una invitada muy especial, ¿no? La doctora Lorena Capela. Bienvenida, doctora. Gracias Bienvenida. por la convocatoria, por la invitación. Muy lindo tenerla. La doctora, bueno, acá en el Foro Rosarino es muy conocida porque ejerce mucho derecho de familia. También es la presidenta del Instituto de Derechos de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados de Rosario. También del Instituto de Derecho Colaborativo. Es un gusto tenerte, Lorena. Bienvenida a Juris al Paso. Lore, ¿vos crees que a veces el cliente o la clienta que llega al estudio a veces viene como una pretensión sobredimensionada de lo que va a obtener del sistema, con esta creencia falsa o no de que el sistema le va a dar la respuesta en tiempo y que va a cambiar lo que la persona cree que hay que cambiar, que el derecho le asiste, todo en escenarios, digamos, razonables? ¿Qué podés esperar cuando vos venís con determinado conflicto? Si vos estás dispuesto a invertir tiempo en esto, en decir yo lo voy a pelear hasta el fin de la instancia porque yo quiero justicia, pero quizás esa justicia que vos crees y que vos deseás no va a ser la que a vos te va a resolver el conflicto hoy, porque hoy hablabas del tiempo como un factor en las dinámicas familiares súper importante. Importantísimo. Sí, totalmente. El tiempo condiciona, ¿no? Como dice Marisa Herrera, el tiempo muchas veces condena. No es una sentencia judicial la que da la solución, sino que la da el tiempo. Y a veces esa sentencia es condenatoria de los vínculos, porque fue lesiva, resintió una relación parental, una relación entre padres e hijos, o una relación familiar, como puede ser entre abuelos y nietos. Esto es devastador para una familia. Con relación puntualmente a lo que estabas diciendo, creo que tenemos que pensar que los abogados, cuando llega un cliente a nuestro estudio, tenemos que ser sinceros, honestos siempre, desde ya, pero en cuanto a qué es lo que cómo nosotros trabajamos, desde qué lugar trabajamos y ¿desde qué manera los podemos acompañar? ¿Sí? Porque el ejercicio de la profesión no solamente se trata de una defensa técnica, sino se trata de un acompañamiento, especialmente en las cuestiones de familia, un acompañamiento hacia el cliente en el tránsito de esta especial situación de crisis familiar, digamos, que lo trae justamente a buscar la prestación de nuestros servicios. Nosotros como abogados tenemos que ser sinceros de cómo trabajamos, cuáles son nuestros límites a la hora de ofrecer un servicio. Como vos decías, hay clientes que vienen a todo o nada. Bueno, dependerá el perfil de cada profesional si está dispuesto a acompañarlo desde este lugar. A veces podemos no ser el abogado indicado para esa persona en base a las expectativas que tiene del Poder Judicial o de un juicio en particular. Generalmente, si viene a mi estudio una persona que busca destruir vínculos o detonar relaciones, yo ya sé que ese cliente no es el cliente que yo voy a poder acompañar, no es el cliente que yo voy a asistir, porque justamente no se condice con mis valores, con mi forma de ser y con mi forma de ejercer la profesión. No, es sumamente importante también este mensaje que vos estás dando porque sos docente universitaria, también me imagino que a tus alumnos también se los explicas de esa forma. Me imagino que en tu diaria, en el ejercicio profesional diario, te ves encontrar con desafío o con cuello de botella, decir esto sí o esto no, o con el tiempo aprendiste a decir yo tengo claro con qué clientes trabajo, con qué casos trabajo y con qué casos no, que no soy la profesional. Sí, justamente. ¿Te costó mucho tomar esa decisión incluso? No, creo que es el resultado de un tránsito de muchos años de ejercicio de la profesión, casi 29, donde esto es parte de un aprendizaje que no solamente tiene que ver con lo jurídico, sino tiene que ver con otra información, otros conocimientos de los que uno se tiene que nutrir, mecanismos que tienen que ver con las experiencias, ¿no?, que uno va teniendo a lo largo de tantos años de trabajar. Justamente, hoy por hoy, el ejercicio de la profesión, para mí, parte de este conglomerado de conocimientos. Un abogado que trabaja en cuestiones vinculadas al derecho de las familias, el derecho de las infancias y adolescencias, no puede quedarse anclado solamente en la respuesta que le da una norma. No. Sobre todo porque trabajamos con personas que están atravesadas por una emocionalidad y también tenemos que saber interpretar, ¿no?, qué nos está diciendo el otro. Y cuando el otro nos habla, no nos habla solamente desde la palabra. Entiendo que un elemento fundamental también para el ejercicio de la profesión es el tema de la formación en habilidades blandas.
Es decir, la facultad, volviendo al sistema Sí, educativo, nos forma en habilidades rígidas. En cambio, hoy por hoy, en esta sociedad que cambia y muta tan rápidamente, donde hoy la inteligencia artificial viene a impactar de una manera sustancial en lo que es el ejercicio de la profesión, justamente la nota de valor sigue siendo lo que nosotros podemos aportar. Y dentro de las cosas que nosotros podemos aportar y que la inteligencia artificial no puede, a mi modesto entender y comprender, es el tema de la escucha, el tema de la empatía, que son todas habilidades blandas. Nosotros cuando escuchamos a un cliente lo tenemos que escuchar no solamente desde la palabra, desde lo que nos dice, lo escuchamos también con todos los sentidos. Es decir, no solamente a través de nuestros oídos, sino que también tenemos que escucharlo con nuestra mirada, ver su posición corporal, ver si le sudan las manos, si se brota, si está nervioso. Tenemos que escucharlo desde el corazón, que tiene que ver escucharlo con empatía por la situación particular que está atravesando. Y también cuando hacemos una escucha tenemos que entender que ese es el momento del cliente. Tenemos que hacer una escucha que sea no solamente consciente, sino que sea una escucha activa, donde tengamos una efectiva presencia con el cliente. No podemos estar atendiéndolo, escuchando la narrativa de sus hechos, de sus vivencias, de sus dolores, de sus padecimientos y estar mirando el reloj, ¿no? Estar contestando un mensaje de WhatsApp. Estar midiendo el tiempo, ¿no? Porque quizás no estamos hablando del cobro de un cheque o un pagaré, estamos hablando de la vida de las personas, de la vida de las infancias, adolescencias. Entonces se requiere esta presencia activa, ¿no? Sí, el cliente no puede, en las cuestiones de familia, los que hacemos esto desde hace años, sabemos que el cliente no es un número, ¿no? Sino que el cliente es una persona a la cual estamos acompañando con todas las herramientas que yo les manifestaba anteriormente, que tiene ciertas necesidades específicas y que esas necesidades son mutables, son variables, digamos que quizás no sean las mismas a lo largo de todo el proceso de acompañamiento que nosotros le hacemos. Entonces, trabajar con una mirada holística creo que es el mayor desafío que tenemos los abogados hoy día. No tenemos habilidades para un montón de cosas, digamos, en esto que quizás muchos clientes esperan. No podemos ir a la batalla con todo, porque también está todas estas herramientas que tenemos que facilitar para que el cliente y la clienta sea independiente en su propia gestión emocional, sobre todo, de los conflictos. Totalmente, porque vos traes esta palabra, la gestión emocional. Cuando hablamos de gestionar el conflicto, no hablamos solamente de la estrategia desde el punto de vista técnico-jurídico, sino que estamos hablando de la gestión de las emociones y no de la emoción del cliente, porque tenemos que también trabajar con la gestión de todas las emociones que se ponen en juego, en danza, dentro de un conflicto familiar. O la nuestra propia, Lore. También. Digo Lore porque somos una profesional de confianza, digamos, y de cercanía. Sí. Las nuestras propias, en este contexto que vos tan claramente explicás. Bueno, y el tema de la gestión de las propias emociones, de las emociones de los abogados, que también esto sería aplicable a los integrantes del Poder Judicial, tiene que ver con algo que es una palabra muy cortita, pero muy poderosa, que es el ego, ¿no? Claro. Que es algo que a veces invade o nos invade a las personas y no nos deja ver, digamos, la realidad con tanta claridad, ¿no? Porque la vemos velada porque justamente por lo que nosotros desearíamos, lo que nosotros querríamos, o eventualmente lo hemos velado por estos famosos reconocimientos sociales que todos de un modo u otro buscamos, pero a veces en el ejercicio de la profesión parece que el único reconocimiento viene de la mano de una sentencia que condena a otro. Y esto, digamos, no es
lo que uno quiere como profesional. Uno busca o apela a llegar a soluciones, sea en el ámbito judicial o en el ámbito extrajudicial, que sería lo ideal, a soluciones que sean un punto de encuentro e inclusive un punto de reinicio, de dar las cartas de nuevo para que esta familia, para que estos niños, para que estos adolescentes puedan vivir esa vida en familia desde otro lugar, de otra manera, de una manera más pacífica, más amigable, de una manera que en la cual los integrantes se puedan respetar, se puedan mirar desde otro lugar y que puedan validarse, en el caso de los progenitores, legitimarse entre ellos, ¿no? Sí, y nos hace una mejor convivencia también social. No de vos seguro quedaste con algo prendida que es derecho sistémico. ¿Qué nos viene a dar el derecho sistémico que vos decías a la cuestión familiar en sus diversas formas? Sí, en realidad el derecho sistémico viene a aportarnos una mirada que va más allá del conflicto de hoy, que busca cuáles son las verdaderas raíces, cuál es la génesis de este conflicto, que de acuerdo a la mirada del derecho sistémico puede tener inclusive su raíz o su origen en cuestiones hasta transgeneracionales. Eso es muy interesante, la verdad que es un tema que yo creo que merecería que vengas un día exclusivamente a hablar de eso. Totalmente, sí, totalmente. Claro, uno es uno en sus circunstancias, es uno en su historia, y es inevitable que a veces incluso nos pasan determinados casos, cuando yo resueno con algo de mi historia familiar, yo me tomo distancia, no puedo, yo sé que no puedo, o que me va a o que voy a poder, pero con mucho esfuerzo particular. Entonces está bueno esto de empezar a ver qué es lo que, así como uno lo puede ver en uno, qué es lo que se le despierta al otro con determinadas cuestiones. Perdóname, Lore, traspasa todas las áreas, porque esto hoy lo estamos hablando desde una mirada más desde el foro de familia. Pero esto implica para todas las otras ramas también, ¿no? Sí, yo les comento que sí. En La Plata hay juzgados de familia que ya están haciendo intervenciones, hay juezas de familia que llevan adelante audiencias utilizando herramientas sistémicas, ¿no? Y también acá la doctora María del Carmen Musa ha sido también una precursora en poder acudir a este tipo de herramientas también para sumar, ¿no? Y para acercar a las partes y para que quizás la solución al conflicto llegue de una manera más ligera, menos dolorosa y más rápida. ¿Considerás que hoy los juzgados, te diría el proceso y te diría el Poder Judicial, está condicionado, está preparado para la escucha de las infancias, de niños y adolescentes, las garantías constitucionales, internacionales también, por supuesto, me estoy refiriendo a convencional, ¿no? En ese sentido, hoy se aplica en relación a niños, niñas, adolescentes, lo ves como de aplicación diaria y que está armado un sistema para la escucha efectiva de los niños que están en un proceso judicial. Bueno, en realidad los niños, niñas, adolescentes tienen todos los derechos y todas las garantías que le da justamente el sistema convencional constitucional. Específicamente en el ámbito de la provincia de Santa Fe, bueno, vos Yamila lo conoces bien, Noelia también, tenemos la ley de abogados del niño. Es decir, tenemos una figura que es el abogado del niño que le garantiza la asistencia material y técnica, como de la mano del reconocimiento de ellos como sujetos de derecho, viene su derecho específico a participar en todas las cuestiones que lo involucren, incluido los procesos judiciales y administrativos, y desde un inicio. O sea que normativamente están dadas, digamos, todas las condiciones para que ese derecho pueda ser ejercido. Ahora bien, desde el punto de vista de la estructura del Poder Judicial, es que no en todos los casos, ni aún en aquellos que es obligatorio, se designa un abogado del niño. La ley de abogado del niño dice que obligatoriamente tiene que designarse un abogado del niño en los casos que haya situaciones de violencia de género, delitos vinculados a la integridad sexual y en las medidas excepcionales. Ni aún en estos casos en que la normativa dice que es obligatorio, algunos jueces no los designan. ¿Notas cierta resistencia, Lorena, a la aplicación de la figura? Porque, así como venimos hablando, está tan clara la normativa, digamos, de todos lados, ¿no? Normativa local ni provincial. O sea, esto trasciende, ¿no? Digo,
¿notás cierta resistencia tanto en la implementación de la figura? Estamos hablando del fuero de familia, Sí, básico, pero ni si uno se explaya fuero penal, fuero civil y comercial, que no específicamente familia, me refiero a otros temas, laboral, por toda la situación en la que intervenga un niño, donde haya también esta cuestión de los intereses, ¿no? Sí. ¿Por qué se siente, o quizás no, esta cuestión de no querer designar un abogado al niño? En realidad no podemos hablar de criterios uniformes Bien. dentro de, al menos de la ciudad de Rosario, que es el fuero donde, sí, claro. donde ejerzo, si bien también participo en algunos juicios como abogada del niño en San Lorenzo o en otras localidades cercanas a Rosario. Particularmente a la hora de designar un abogado del niño, concretamente en Rosario, hay juzgados que son más permeables a la designación del abogado del niño y otros que, digamos, lo nombran en contados casos. Decíamos antes, y no tenemos que perder de vista, que la participación del niño en el proceso es un derecho que le asiste y que no podría estar condicionado a la decisión de un adulto, como es el juez o la jueza. Por lo tanto, nos encontramos muchísimas veces, en muchas oportunidades, que cuando solicitamos la intervención del abogado del niño, la designación de un abogado del niño, con un decreto, ¿sí?, que dice de una manera breve, acotada, o a la designación del niño oportunamente. El juez de Venado Tuerto, Claudio Heredia, lo voy a parafrasear a él, que él dice que lo oportunamente es un limbo jurídico. ¿Cuál sería la oportunidad para la designación del abogado del niño si es un derecho que le asiste? Esta es la primera pregunta que me hago. Y ahí entiendo la responsabilidad de los profesionales frente a este tipo de decretos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Frente a un decreto que le está denegando un derecho a un niño o niña adolescente, tengo que recurrir frente a ese oportunamente, que es una denegación de la participación en el proceso para el niño, totalmente infundada, porque no se dice más que eso. Hay que recurrir, ¿no? Hay que recurrir en primera instancia y recorrer, ¿sí?, el camino recursivo que sea necesario para que ese niño, esa niña adolescente pueda efectivizar su derecho y que no sea solamente una aspiración normativa. Clarísimo. Y otra cosa que ahí te menciono, y bueno, hoy hablábamos también con Noelia, ¿cuál crees vos que son las trabas para la correcta, quizás me excedo un poco con correcta, la efectiva implementación de la figura, por lo menos en la provincia de Santa Fe? Vos ejercés en este fuero específico, pero por ahí algunos de los profesionales que hemos entrevistado también ejercen en otros locales, nosotros también. Digamos, ¿cuáles crees vos que son las primeras trabas que hay que sí o sí trabajar? Nos corresponde a los profesionales que ejercemos, como también a la órbita, digamos, correspondiente, para el efectivo uso y goce de este derecho a la asistencia letrada que tiene un niño o adolescente. Bueno, como obstáculos, ¿sí?, tenemos varios. En primer lugar, tiene que ver con la difusión de la figura. Es decir, un gran obstáculo para poder efectivizar este derecho es la falta de conocimiento que tiene la sociedad en general sobre la posibilidad de designar un abogado del niño, la falta de conocimiento que tienen los niños de que tienen derecho a tener un abogado, y también la falta de conocimiento de muchos abogados de cómo funciona la figura del abogado del niño, cuál es el rol del abogado del niño. Todas funciones y roles que están, digamos, enmarcados dentro de la ley de abogado del niño 19.323. Sí. Un segundo obstáculo tiene que ver con el aspecto normativo y es la falta de reglamentación de la ley de abogado del niño. Desde los colegios de abogados hemos trabajado mancomunadamente para presentar un proyecto de reglamentación que al día de hoy no ha tenido recepción. Y un tercer obstáculo tiene que ver con el tema de los honorarios. Recordemos que los honorarios tienen una naturaleza alimentaria. Entonces, es parte del reconocimiento hacia nuestra labor profesional. Pero si estamos frente a un niño o niña adolescente cuyos padres no tienen recursos económicos, es la provincia la que tiene que solventarlos. Y ahí viene el cuello de botella, que tiene que ver con el mínimo
el mínimo honorario que establece la ley y también la escasez de los recursos para poder hacer frente a estos honorarios. Y el tiempo también, entiendo, y también el tiempo, exactamente. Sí, y ese es el desaliento para que los colegas se sigan formando en materia de niñez y adolescencia y se anoten en el registro. Exactamente. Quiero hacer una precisión con el resto de los honorarios, que justamente es lo que condiciona lo que vos estás señalando, es que la ley establece como un techo, o sea, un máximo de 5 unidades IUS. 5 unidades IUS que realmente en expedientes que en los que hemos participado durante años, donde hemos trabajado en distintas instancias, no solamente en primera instancia, sino en segunda, recursos de inconstitucionalidad, etcétera, realmente es un honorario que queda muy corto, muy acotado. Entonces tenemos un problema desde el punto de vista del quantum de los honorarios que son escasos. Un segundo obstáculo es el tiempo de pago. ¿Por qué? Porque se paga, la provincia los paga con recursos provenientes de la ley de apuestas y juegos. Y siempre se abona con el dinero que se establece para el presupuesto del año próximo. O sea que eventualmente tenemos una dilación en el tiempo en cuanto al cobro de esos honorarios, dificultades para su actualización, para su cobro, etc. Esto, lógicamente, desanima a los profesionales, como decía Noelia, en la posibilidad de inscribirse. ¿Por qué? Porque realmente yo siempre lo que digo, que aquel que se inscribe en la lista de abogados del niño pensando que es una salida laboral, no lo es. Porque ser abogado del niño es una inversión. Evidentemente, ser abogado del niño tiene un plus diferencial, en primer lugar, porque tenemos un cliente muy especial, pero también que es un niño adolescente que nosotros lo tenemos que acompañar desde otro lugar, ¿no? Tenemos que, además de la escucha atenta como con cualquier adulto, de la empatía, tenemos que entender su emocionalidad. Y en esto también los abogados del niño tenemos que saber que a veces no podemos solos, ¿no? Y que para esto podemos contar con el acompañamiento de profesionales de otras disciplinas, podemos llevar adelante la escucha con un psicólogo, con un psicopedagogo, con un fonoaudiólogo. ¿Por qué? Porque tenemos niños que quizás tienen ciertos obstáculos a nivel de su emocionalidad que no les permite o no nos permite a nosotros que esa escucha sea genuina, que su voz pueda llegar debidamente al estrado judicial o al ámbito administrativo. También puede ser que tengamos a un niño que quizás hable otro idioma, ¿no? Un niño, por ejemplo, ahora de tantas comunidades chinas que tenemos en Rosario, que a lo mejor tienen un lenguaje que para nosotros no es tan accesible, que requerimos de algún intérprete. O de un fonoaudiólogo que nos ayude a llevar adelante esa escucha, o si tenemos un niño o niña adolescente que tiene problemas para comunicarse porque es sordomudo, vamos a necesitar también de profesionales idóneos y formados para poder garantizarle que su participación también sea efectiva. Y además en contextos que acompañen a esa interacción. Nosotras, y esto lo digo con mucho orgullo, el Colegio de la Abogacía de Santa Fe tiene una sala específica de escucha para niños, niñas y adolescentes, que está especialmente adaptada para tener este tipo de entrevistas en donde vos no vas y no es la frialdad quizás o de una oficina de un abogado, la que podemos tener cualquiera de nosotras o del tribunal incluso, con todo lo que se genera para los sujetos vulnerables, el decir, tengo que ir a hablar con el juez o con el defensor o con una persona que no conozco, o con una persona que no pude todavía generar como una interacción, una confianza. Bueno, nosotros particularmente dentro de la órbita de los juzgados de familia no tenemos un espacio adaptado a las infancias para poder llevar adelante las escuchas. Solamente están las salas de trabajo social que no terminan de estar plenamente adaptadas y no tienen esa finalidad justamente de llevar adelante la escucha de niños y niñas adolescentes. Ahora bien, quiero poner en valor que desde el Colegio de Abogados el año pasado se adecuó una sala de coworking que está dentro del ámbito del tribunal, del Poder Judicial. Se la adecuó con un mobiliario más amigable para las infancias, con juegos didácticos,
con dibujos, lápices de colores, con pizarras para que escriban, de manera que los abogados del niño contemos con un espacio adecuado, un espacio que sea afín a las infancias y adolescencias, un espacio que no tenga la frialdad que tiene el tribunal propiamente Sí, claro. dicho, porque sabemos el impacto emocional que tiene para un niño llegar, ¿no?, a un monstruo de Sí, mármol sí. como son los tribunales de Rosario. Lo- Entonces, desde ese lugar quiero poner en valor que tenemos sí, estos sí, espacios sí, y que este espacio también puede ser utilizado por los integrantes del Poder Judicial. No es un espacio que es exclusivo para los abogados del niño. sí, sí. Pero creo que es una tarea pendiente del Poder Judicial. Hace muy poco, hará 2 años, hubo una remodelación importante en el tribunal de los 2 patios centrales, y una de mis propuestas fue por qué no se adaptaba uno de esos patios con juegos infantiles, porque lamentablemente las infancias transitan muchas horas de sus vidas dentro del tribunal. Entonces, buscar esos espacios que les permitan a ellos, ¿no?, tener con esta conexión con lo que a ellos los hace feliz, cuando todos sabemos que no es una situación feliz llegar al tribunal. No, y muchas veces no te lo olvidas más, digamos, ¿no? Exactamente. Pasa eso. Lorena, ¿qué no es el abogado del niño? Bueno, Abogado, asistente técnico. Sí, en primer lugar, digamos, vamos a partir de lo que es, ¿no? Bien. El abogado del niño, dijimos antes, que es quien lleva adelante la asistencia material y técnica de los niños, niñas y adolescentes dentro del marco de todo proceso judicial o administrativo. Desde este lugar, el abogado del niño es la voz del niño en el proceso. Esto es lo importante. Nosotros transmitimos la voluntad de ese niño en el proceso, y nuestra labor profesional tiene que estar encaminada a que esa voluntad se materialice en una resolución judicial. Ahora, lamentablemente, muchas veces se nos confunde con otras figuras. Nosotros no somos trabajadores sociales. Nosotros no decidimos por el niño, no le imponemos una solución al niño. Nosotros no somos psicólogos, por eso les decía que tenemos que nutrirnos de la ayuda y el acompañamiento de otros profesionales cuando así entendemos que lo requieren. Y hay algo que lo digo en toda oportunidad, en toda clase que doy sobre abogados del niño, es que el abogado del niño no es un títere del Poder Judicial y tampoco es un adorno dentro de las actuaciones judiciales. Nosotros representamos un interés, digamos, asistir, porque no es una representación desde el punto de vista estrictamente técnico como nosotros lo pensamos respecto a un adulto, pero estamos asistiendo a este sujeto, que es un sujeto especialmente vulnerable, que requiere el especial también respeto de toda la estructura del Poder Judicial, y el respeto pasa por el reconocimiento y la efectivización de ese derecho. Hoy por hoy seguimos trabajando activamente para que este derecho, digamos, no sea invisibilizado, porque muchas veces, digamos, ¿qué nos pasa? Se invisibiliza al mayor protagonista. El conflicto se cronifica entre los adultos, por ejemplo, un régimen de comunicación, una cuestión de un cambio de centro de vida, o el tema o el cuidado personal, ¿sí? Termina siendo un debate entre los adultos y se invisibiliza al especial interesado sobre esas decisiones que se van a adoptar dentro del proceso. Entonces, nuestra función como abogados del niño es justamente poner en valor la voz del niño y hacer saber cuál es su deseo, sentir y parecer con relación a esa cuestión en particular. ¿Es parte en un proceso el niño entonces? Para mí, particularmente, yo digo que el niño es parte del proceso. Nosotros como abogados del niño no solamente presentamos un informe, sino que también tenemos que contestar traslados, interponer recursos y asesorar obviamente a nuestro cliente sobre cuáles son todas las alternativas que él tiene. Lore, bueno, la verdad fue un enorme placer haberte escuchado, haber compartido en el día de hoy.
Como siempre, les agradecemos mucho que pongan su tiempo, que es lo más valioso que tenemos a disposición de esta estructura, en este caso de Juris. Para cerrar, una pregunta que siempre cerramos con una pregunta a la entrevistada en este caso. ¿Qué fue lo que te enamoró del derecho de familia? En realidad, mi historia con el derecho de las familias, como decimos hoy, empieza de mi temprana edad, si se quiere, de estudiante, porque cursé Derecho de las Familias en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Y el día en que rendimos, digo en plural porque rendíamos en grupo, los docentes nos propusieron ser ayudantes de cátedra. Tengo que ser honesta, era una propuesta que no me había seducido inicialmente, pero gracias a mi compañera de estudio, una prestigiosa también docente de la universidad, la doctora Mariana De Lorenzi, ella me incitó y me dijo: el año que viene vamos a participar como ayudantes y alumnas. Y ahí empezó, en el año 1996, mi contacto con la vida académica y con la docencia del derecho de las familias. Primero empezó uno se enamora de la temática, lo teórico, y bueno, porque es algo muy afín a todos nosotros, ¿no? Total. La familia se dice que es la fuente de las mayores satisfacciones, pero también la fuente de los mayores dolores. Entonces creo que en las cuestiones de derecho de las familias, bueno, todos nos vemos espejados o representados en alguna situación. Entonces, inicialmente, o sea, ya desde mi vida de estudiante empecé transitando por el conocimiento de esta materia y me fue enamorando, ¿no? El deseo de profundizar, saber, y cuando uno empieza a ejercer, lo que te sigue enamorando es el desafío que te implica, ¿no? El caso que llega a tu entendimiento. Pero ya desde aquella oportunidad, y en conexión con lo que hoy hablamos, en conexión con esto de ser abogadas del niño, ya en aquel momento yo pensaba, ¿no?, que dentro de la familia había dos extremos de vulnerables. En aquel momento no se hablaba de vulnerables, pero dos extremos que llamaban poderosamente mi atención. Los ancianos y los niños, niñas, adolescentes. Entonces ya en aquella época empecé a hacer muchos cursos sobre derechos de ancianidad y sobre derechos de infancia y adolescencia. Y así, digamos, me fui nutriendo, me fui retroalimentando para que, bueno, hoy pueda ser quien soy. Sí. Y pueda estar ejerciendo el rol que creo que es el más loable y del cual más me enorgullezco, que es el ser abogada del niño. Sí, no, ni hablar. Aparte, conocemos varios de lo que hemos trabajado con vos, la generosidad con los que venimos un poquito más atrás y con los que están un poco más adelante también, de poder fortalecer la figura y hacernos o colaborar para que seamos mejores profesionales, ¿no? Cuando uno se desempeña en esos roles. Totalmente. Y cuando ves los cambios de vidas, que vos pusiste un granito de arena para que la vida mejore y demás, creo que habla, ¿no?, de la sociedad a la que uno aspira a que crecer uno, crecer sus hijos, su familia, sus sobrinos. Así que agradecidas, Lore, por tu tiempo. Y bueno, colegas, la verdad que nos quedamos sin palabras y nos da ganas de seguir escuchándola, la doctora Capela, que va a venir. Está comprometida a la segunda entrega de Juris al Paso. Gracias, Noelia. Gracias, Lorena. Un placer, como siempre. Gracias a todos por la convocatoria y por el espacio. Gracias. Colegas, nos vemos la próxima entrega de Juris al Paso. Esto fue la doctora Lorena Capela, que nos vino a acompañar.